¿Cómo están, brother? Media semana mediodía de la semana, ¿verdad? En inglés se le llama Hump Day. Hump, que es el miércoles. Bienvenidos a todos ustedes que nos están mirando por medio de Facebook hoy en esta ocasión. Esperamos que nos pueda venir a acompañar cuando usted tenga tiempo. Recuerde que ya hemos extendido la invitación cada vez que nos reunimos y tenemos nuestra clase bíblica. Le invitamos para que venga. Espero que esto sea una resolución suya para el nuevo año de 2022, que pueda venir todas las reuniones que tenemos aquí en el edificio, para que venga y esté con nosotros, para que así podamos tener comunión uno con el otro. Yo sé bien que usted conoce bien el texto que la Biblia nos enseña, en donde dice que no debemos de dejar de congregarnos. Y claro que se encuentra en Hebreos capítulo 10 y versículo 25. Así que venga y esté con nosotros. Para ustedes quien nos están sintonizando y no son miembros de esta congregación, le invitamos para que venga y esté con nosotros. Si usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que estudiamos, pues ahí en la pantalla le va a aparecer varias opciones que tiene delante de usted. Nos puede llamar a nuestro número telefónico, se puede poner en correspondencia con nosotros por medio de Facebook o simplemente nos puede escribir por medio del correo electrónico y así pues nosotros le podemos ayudar. Para todos los demás que estamos aquí, ¿verdad? Pues no tenemos pantalla. Sí tenemos, pues no se ponen. Si acá tienen preguntas de lo que vamos a estar estudiando, pues estoy listo para preguntar. Si no sé la respuesta, tenemos 4 ancianos que estoy seguro que ellos tienen la respuesta. Y aún también los diáconos. El hermano Víctor seguramente que tiene un versículo en memoria, ¿verdad? A la respuesta a la pregunta que usted pueda tener. Bienvenidos. Y nuevamente, pues están los padres de nuestra hermana Esther, ¿verdad? Nuestra hermana María, nuestro hermano Basilio. Bienvenidos hoy en esta noche, brothers. Dios les bendiga. Sí. ¿Texto de memoria? ¿O dice texto de memoria para ahorita? No. Para la siguiente ocasión, hermano, va a ser Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, un texto bien sencillo y simple. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice, hermano Víctor? Primera de Pedro 5, 8. Ser pues sabios. Oh, así es. Así es. Solo que es un versículo simple, sencillo, ¿verdad? Ya para terminar el libro de Primera de Pedro, o la primera epístola que Pedro escribe, vamos a entrar en la segunda. La segunda se va a poner un poquito bueno, porque ya nos habla de los falsos maestros. Pero hoy en esta noche, hermanos, estamos estudiando concerniente a la familia. Pero en particularmente estamos estudiando concerniente a nuestros hijos. Hemos estudiado estudios anteriormente concerniente a la familia y hemos hablado de la responsabilidad del esposo, la responsabilidad de la esposa, pero muy poco hemos hablado de los hijos. Ya hemos terminado estudios concerniente al hijo obediente, el hijo desobediente y el hijo irrespetuoso o irresponsable. Hoy en esta noche quiero hablar con ustedes un poco concerniente los estilos bíblicos concerniente a la disciplina paternal. Los estilos bíblicos concerniente a cómo el padre o la madre deben de disciplinar. Estoy trayendo acá las flores, ¿verdad?
Ok. Estilos bíblicos en cómo los padres deben de disciplinar, en cómo nosotros los padres debemos de disciplinar a nuestros hijos. Hay varios estilos, no creo que el tiempo nos quede para hablar de todos ellos, sin embargo vamos a ver algunos de ellos y quizás Dios mediante hablemos más adelante de los demás estilos. Pero primeramente déjeme dar un repaso sobre las etapas por las cuales nuestros hijos pasan, ¿verdad? Y claro que también en la Biblia, hermanos, hay palabras, las cuales no las voy a mencionar en esta ocasión, pero hay palabras hebreas que habla de el recién nacido, habla de el que está siendo nutrido por la madre, y lo voy a poner aquí, ¿verdad? Infancia, y luego el niño, y luego viene el joven, y luego viene el joven adulto. ¿Ok? Cada una de estas palabras en la Biblia, hermano, tiene una palabra que se refiere cuando se usa. Por ejemplo, es precisamente porque es necesario que nosotros estudiemos las definiciones de las palabras, especialmente lo que los lexicógrafos nos enseñan concerniente a las palabras, porque nos da a entender de qué está hablando. Y la razón en por qué pongo esto, ¿verdad? Es por lo siguiente. Bueno, primeramente déjeme poner esto, ¿verdad? De aquí a aquí, las edades de cada uno de ellos. La Biblia no menciona de qué tantos meses, ¿verdad? O meses, o años de años. Solamente pone recién convertido, pero de joven, cuando vamos nosotros al libro de Lucas, capítulo 2 y versículo 42 y 43, nos da a entender que un joven, ¿verdad? A los 12 años. Y está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando ya el joven entonces se le permitía entrar a la sinagoga para poder estudiar las leyes de los judíos. Ya es cuando ellos asumían la responsabilidad. Aquí los padres eran responsables. Y luego, claro, ¿verdad? Ya los jóvenes de los 12, le ponemos aquí porque no sabemos, ¿verdad? Dicen que Timoteo era un joven, pero dice que Timoteo tenía 40 años. ¿Ok? Y claro que la Biblia no lo enseña, pero sí lo enseñan los comentaristas. Pero pongo todo esto para que ustedes miren, ¿verdad? En diferentes etapas se necesita una disciplina diferente de parte de los padres. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, el libro Proverbios habla de la vara, habla de la corrección punitiva y por lo tanto, ¿cuándo se va a aplicar? ¿Se le va a pegar con la faja a un recién convertido? ¿Qué piensan ustedes? O recién nacido. Bueno, pues sí, recién convertido, porque recién nacido, ¿se le va a usar la faja? Bueno, si miramos ahorita el estilo de algunos de estos padres, ¿verdad? Quizás sí, pero la infancia, se le va a usar la vara? ¿Qué de aquí a un niño? ¿Qué de aquí a un joven? Aquí el joven ya comienza a tratar de hacer sus propias decisiones. Esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que en Génesis capítulo 8, versículo 21, y también Proverbios capítulo 22 y versículo 15, ya el joven ya comienza a formular conceptos, ideas, argumentos en su mente, ya comienza a pensar por sí mismo. Y todo esto entonces se indica, ¿verdad?, de que debe de existir estilos disciplinarios de los padres hacia los hijos. Entonces, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál es el verdadero?
Porque en la Biblia miramos nosotros que se encuentran varios. ¿Mm? Porque no se le va a disciplinar a un joven como se le disciplina a un recién nacido. No se le va a disciplinar a un infantil, ¿verdad? Como se le disciplina a un joven. Solo que eso tenemos que entender. Eso ya lo vimos anteriormente, pero solamente les quería poner esto por delante para que ustedes puedan ver, ¿verdad? La diferencia en los estilos de disciplina de parte de los padres. Muy bien. Hay varios estilos que la vida nos enseña. Vamos a ver el primero, estudiarlo. Estilos bíblicos. Bueno, cuando digo bíblico, ¿verdad? Estilos que encontramos en la Biblia, no necesariamente que son lo que la Biblia enseña que debemos de hacer, ¿verdad? Primeramente tenemos Primera de Samuel, ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 17, versículo 22 al 23, versículo 29 al 30, capítulo 3 y versículo 13. Aquí habla de Elí, el sacerdote. Y consideren pues lo que vemos aquí. En 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 2, y noten el versículo 17. Versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En otras palabras, se le traían las ofrendas del pueblo a los sacerdotes para que ellos así pudieran ofrecerlos de ofrendas a Jehová Dios, y los hijos estaban agarrando lo mejor de las ofrendas. Usted lo puede leer ahí. Y luego el versículo 22 dice, pero era Elí muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Noten los pecados. Si usted no está familiarizado, ¿verdad? Aquí, vamos a poner, aquí está el tabernáculo. Aquí están el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí está la vaca, aquí está el altar. Bueno, esta es la puerta. Y aquí había mujeres sirviendo, ¿verdad? Y los jóvenes abusaban de las mujeres. Solo que robaban de lo que iba a ser sacrificado en el altar y estaban durmiendo con las mujeres que estaban trabajando ahí en el altar. Pecados muy serios. Y luego dice el versículo 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosa semejante? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes. No, hijo mío, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Luego el versículo 29 y 30 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Ya Jehová Dios le está hablando a Elí. Y le dice, más que a mí, engordándonos de los principados de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Note lo que dice el versículo 13 del capítulo 3. Y le mostraré que yo juzgaré su casa, Jehová Dios hablándole a Elí, para siempre,
por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Este estilo, ¿verdad? Este estilo es el estilo permisivo. Estilo de disciplina. Estamos estudiando estilos disciplinarios paternales. Permisivo. ¿Y qué es lo que vemos aquí cuando los padres tienen este estilo? No existe instrucción. Es decir, no hay enseñanza de la palabra de Dios a los niños. ¿Qué es lo que viene a traer temor hacia Jehová? Es decir, ¿qué es lo que viene a traer reverencia hacia Jehová? Es la palabra de Dios. El libro de Proverbios nos enseña eso, que la enseñanza de la palabra de Dios es la cual nos da reverencia hacia Dios, porque entendemos quién es Dios y la capacidad que tiene Dios para tratar con nosotros. Bueno, en Elí, ¿verdad? Y noten que Elí era sacerdote. Y según Malaquías capítulo 2 y versículo 7, ¿de dónde debería de salir la palabra de Dios? La sabiduría de Dios, de los labios del sacerdote. Y primeramente, ¿en quién? En la casa de él. Solo que no existía instrucción. Y recuerden que la palabra instrucción, ¿verdad? Es disciplina. Esta es la disciplina instructiva. ¿Ok? Segundo, ¿qué vemos en este estilo? Que no existe castigo por los pecados. No existe castigo por los pecados o el pecado. En otras palabras, cuando el hijo o la hija viene a violar la ley de Dios, porque es lo que estamos mirando, ¿verdad? Cuando viene a violar la ley de Dios, no existe castigo. Ahora, ¿qué si un hijo o una hija ya es miembro del cuerpo de Cristo Jesús? ¿Qué debería uno como miembro del cuerpo de Cristo Jesús hacer con su hermano o su hermana? Porque no solamente es hijo o hija suyo, sino que también es hermano o hermana. Y Mateo capítulo 18 dice que si tu hermano peca contra ti, ¿qué? Ve tú y él estando a solas y repréndele. Pero eso no lo aplicamos, pensamos que solamente se refiere, ¿verdad?, a los demás hermanos de la congregación, pero no a mi propio hijo, no a mi propia hija. ¿Se refiere a mi propio hijo y a mi propia hija también? Si es miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Mateo capítulo 18. Sí. Y luego si no oye, ¿qué vamos a hacer si no oye mi hijo o mi hija? 2 o 3 testigos. Solo que no existe castigo en las cosas. Miramos en donde Elí viene a castigar a sus hijos, nomás dice, hijos, he oído, pero es todo lo que hace. En este estilo no se establecen límites. No se establecen límites. Hay límite para todo. Pero esto viene con esto. Cuando uno instruye a sus hijos, le está estableciendo límites. Y cuando le establece límites, entonces, ¿qué? Va a ocurrir esto. Es decir, va a haber un castigo. Porque ha violado los límites. Pero en este caso, en el estilo permisivo, ¿verdad? No miramos esto. Tolerante. Aquí en este estilo, ¿quiénes son los que mandan? Son los hijos. Los hijos son los que están en control del hogar. Ellos hacen lo que bien les parece. Porque el padre o la madre no le van a decir nada.
sí se sienten mal, sí van a escuchar varias cosas de que están haciendo equivocadamente o quizá los vengan a ver personalmente, pero no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque es mi hijo, porque es mi hija. Y esto es lo que vemos aquí en estos textos de aquí, en este estilo. Pregunta o comentario. Ahí en Eclesiastés 8, ¿Mande? en Eclesiastés 8:11, ¿verdad? 8:11 Eclesiastés. Si no, El que no se ejecuta sentencia el que no aplica la disciplina pronto. ¿Es el texto que está buscando? por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal. Correcto. Y hay otro texto también en Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Note lo que dice Proverbios 13, 24. Creo que ese es el texto, a ver, déjame estar seguro. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano. Y luego Salmo 136, y versículo 11 y 12, aquí hablando de Jehová. Considere pues lo que dice Salmo 136, versículo 11 y 12, dice, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. En otras palabras, aunque Jehová Dios sacó a Israel de en medio de todo lo que ellos se encontraban haciendo, ellos continuaron haciendo y envolviéndose en el pecado. Pero el versículo 12 dice, con mano fuerte y brazo extendido. Así fue como Jehová Dios actuó en contra del pueblo. En otras palabras, Él dio la instrucción, Éxodo capítulo 20, y Deuteronomio, la palabra Deuteronomio quiere decir la segunda ley, solo que Moisés la volvió a explicar a todo el pueblo. Y cada vez que ellos hicieron mal, sí existió castigo. Dios castigó, extendió su mano fuerte, pero siempre con misericordia. Dios no es un Dios permisivo, sino que es un Dios, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? El estilo, auto. Tiene Hebreos 12:5 también. ¿Mande? Hebreos 12:5 Correcto. dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Correcto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 también dice eso, ¿verdad? Al que Dios ama, disciplina, castiga, corrige. ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentario de esto? Solo que pueden existir padres, ¿verdad? Que son padres que ejecutan este tipo de estilo, que son permisivos, ¿verdad? Que permiten. En otras palabras, ellos piensan que están en control de su propio hogar, de sus propios hijos, pero son los hijos que están en control de ellos. Y ellos van a hacer lo que ellos quieren con sus padres. Y es triste cuando miramos a unos padres cristianos, ¿verdad? Que sus hijos estén en esta condición. En los mismos versículos que leímos del 22, dice que era muy viejo él, y luego como habla, que les dice, no hijos, dice, nomás les dijo no, pero no les dijo no lo hagan. No, pues sí. En otra palabra dijo que no estaba produciendo buena fama, solo lo que les dijo nomás. Ya. ¿Sabe? Como diciéndoles, lo puedes hacer, pero que no te miren. Algo de ese tipo, ¿verdad? Y luego dice que estaban haciendo al pueblo pecar. ¿Cómo sería eso? Pues como dice Josué capítulo 7, el pecado de Acán vino a producir, ¿verdad? Que todo el pueblo se detuviera. No pudo en contra de la batalla con una
pequeña nación. Cuando hay pecado en el campamento, nunca se puede progresar hacia adelante. Eso es lo que iba a decir, porque muchas veces nosotros como padres permitimos a nuestros hijos que estén viviendo mal. Y si están viviendo mal y están bajo nuestro techo, al dejarlos y no decirles nada, nosotros también estamos Ya. en peligro. Pues sí, Perder nuestra propia salvación también, porque estamos permitiendo que ellos sigan haciendo el mal correcto. bajo nuestro propio techo. Por eso digo, las consecuencias de esto, mire, ya cuando el padre o la madre no ejecuta lo que debe ejecutar, entonces, ¿quién es el que se viene a entrar a corregir esto? Y ahí vienen problemas. Porque ya los padres, en vez de corregir a sus hijos, ya el conflicto, ¿verdad? No es el padre y el hijo, sino que ya es con los ancianos o la iglesia. ¿Que no es así? ¿A quién de nosotros nos gusta, verdad, que los ancianos anden disciplinando a nuestros hijos? Levante la mano. A nadie. A nadie. Por eso nadie levantó la mano. No nos gusta que nadie más ande disciplinando a mis hijos. Que alguien más le ande diciendo a mis hijos, ¿verdad? Pero cuando no hay control aquí, entonces estos son los que se vienen a meter. Recuerdo otra vez lo que dice Mateo capítulo 18, del 15 al 17. Si no te oyere a ti, lleva 2 o 3 testigos contigo. Si no oyere a los testigos, entonces dilo a quién, a la iglesia. Pero cuando se dice la iglesia, tenemos que entender que tiene que haber un orden. Se le tiene que decir a los dirigentes, a los ancianos. Cuando no hay ancianos, entonces ya, yo por eso digo, ¿verdad? Cuando no hay ancianos es un poquito más difícil. Porque los varones piensan que ellos corren la iglesia, ¿verdad? Y no hay ningún ejemplo bíblico en donde esto se venga a establecer. Dice, bueno, es que es junta de varones. Bueno, que sí sea junta de varones. Pero aún así, ¿verdad? La Biblia dice que cuando hay decisiones críticas que hacer, los varones tienen que hacer ¿de qué? De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Esto excluye a un recién convertido. Esto excluye a un miembro débil. ¿Entendamos eso? Bueno, ya me estoy saliendo del traque, ¿verdad? Ya estoy yendo para otro lugar. Pero la cosa es de que cuando se dice la iglesia, tenemos que entender, ¿verdad?, que son los ancianos y mayor parte de todo esto, ¿verdad?, cae entre nosotros los hispanos, ¿verdad?, el predicador. Y luego ya depende del predicador, ¿verdad?, en qué estado entra él en todo esto. Si entra él intelectualmente o si entra él emocionalmente. Porque eso también tiene que ver mucho. ¿Entendemos eso? Solo que ya se viene a alargar la cosa, ya se viene a ser más grande. Cuando los padres no hacen su trabajo, cuando esto ocurre. En este caso, ¿quién fue el que entrevino? Fue Dios. Fue Dios. ¿Y a quién puso a cargo, verdad, del cargo que tenía Elí? A Samuel. ¿Entendemos? ¿Ven cómo ya está el patrón aquí? Esto fue en el Antiguo Testamento. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Esto es lo que ocurre. Pues sí, dice, ya eran jóvenes, ya. Por eso puse el diagrama acá, ¿verdad? Ya tenían capacidad de razonar. Oye, si se iban a acostar con una mujer, ya sabían lo que están haciendo. No creo que andan explorando. Ya sabían. ¿Alguien más iba? ¿Sí, hermano? Iba a decir yo, ya los hijos ya grandes, bautizados, ya el papá no responde por ellos, porque ellos van a responder ante Dios. No iba a ir el papá con ellos a hablar por ellos. Por eso digo, pero mientras que están en la casa, el padre tiene la autoridad. Pero muchas veces, hoy en día, ¿verdad?, no se viene a demostrar eso.
O sea que viven bajo la casa, ¿verdad? Pero como si estuvieran rentando ahí un cuarto, ¿verdad? Oye, tú no tienes nada que decirme a mí. Oye, estás viviendo aquí, comes mi comida, yo estoy pagando la luz, estoy pagando el agua que me está bañando y todo, y me estás diciendo que yo no tengo nada que ver aquí. Pero cuando ellos se meten en un problema, buscan a daddy y a mami, pero cuando y daddy y mami no van a poder sacarlos de un problema grande. Por eso digo. Ya cuando ven, son jóvenes, ya, por ejemplo, cuando son niños, ¿verdad? Te los traen a ti, porque nosotros somos los responsables, los padres. Pero ya cuando son jóvenes que son, ya pueden, se lo llevan a la cárcel, se lo llevan a otros lugares. Y sí, te hablas a papá y mamá, vienen papá y mamá, y papá y mamá no pueden hacer nada. Lo único que pueden hacer es ir a conseguir un abogado bueno, y les va a costar dinero. Bueno, ya estamos hablando de estas cosas, ya. Y aunque los hijos salgan ya del lugar, uno como quiera, como padres tenemos responsabilidad de como quiera corregirlos si andan mal. Sí, sí, pero ya, No solo como hijos, sino como cristianos. cristiano. Pero ya es un nivel diferente. O sea que ya solamente se le puede aconsejar. Ya no podemos agarrar la correa y andar, ¿verdad? Ven para acá, híncate ahí, dólate de ahí, pum, no podemos. No, no podemos. Porque hay hijos, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, hermano, que ya se le pone al padre uno por uno, ¿verdad? Que tú crees que puedes conmigo. Hermano Alex. Dice el verso 12, los hijos de Eli eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Ahí está, no había instrucción. No había instrucción. Eso es lo que puse aquí. No existe instrucción divina. Y verso 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Y Elí lo sabía. Elí lo sabía. ¿Hasta dónde toleramos el pecado como padres, hermano? Al no llamar la atención a nuestros hijos sabiendo lo que andan haciendo. Correcto. Ahora, el problema desde dónde venía. No tenían conocimiento de que eran hombres impíos, hijos de sacerdotes. Y aún así, ¿verdad? Elí no los castigó. No los castigó. Toleraba el pecado. Por eso le costó entender. Ya. Entonces, como padres a veces cometemos el error de tolerar el pecado de un hijo cuando sé que está mal. Eso no trae consecuencias, no trae. Ya. Y lamento decir, hermano, que esto existe mucho hoy en día. Esto existe mucho hoy en día. Hermano Juan. Lamentablemente hoy en este tiempo que estamos viviendo, ya se ha perdido como el hombre la autoridad y el ejemplo en la familia. El hombre cree que porque trabaja ya lleva el sustento de la familia a la casa y ya se lava las manos. Muchas veces la que le pregunta es la mamá o la abuela. No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero el hombre ha perdido mucha autoridad en su hogar respecto a cómo educar a los hijos. Yo he escuchado a ciertas personas que dicen, es que yo le hablo a mi hijo como si fuera mi amigo. No es tu amigo tu hijo, es tu hijo, tú eres tu padre y te tiene que respetar. Así de sencillo. Y para que nosotros no tengamos este problema, los jóvenes desde chiquitos tenemos que tomar nuestra responsabilidad, nosotros los padres, de educar a mis hijos. A veces no les regaño porque mi esposo se va a enojar conmigo que ella se enoje. Yo les voy a educar como manda Dios. Y a veces pasa situaciones en los matrimonios de este tipo de índole. Ya. Entonces tenemos que actuar hoy mismo para que el día de mañana no tengamos esos problemas. Por eso digo que no establecen límites. Si hijo, yo soy tu padre. Y aquí yo soy el que doy las instrucciones. Y cuando no cumples con las instrucciones que yo te estoy dando, porque no son mías, son de Dios, entonces va a haber un castigo. Te sales de aquí, ¿verdad? Y vas a sufrir las consecuencias. Y hay castigos de diferente edad. Yo no puedo castigar a Juanito con el mismo castigo de Angelito. Hay niveles, hay que ponerlos en las edades de ellos. Sí. Ya un con Angelito que se llega a portar mal, un ejemplo, le quito su iPad, le esto y lo otro. Con Juanito no puedo hacer lo mismo. Hay que tratarlo como un joven adolescente.
Así es. Miren, y también otra cosa que tenemos que considerar aquí, hermanos, es el conflicto entre el esposo y esposa concerniente a la disciplina. Porque sale la esposa de su hogar, sale el esposo de su hogar, y esto ya recuerda a lo que dice Génesis 2:24, ¿verdad? Dejarán a padre y a madre y se van a, y aquí, pero ya vienen con ideas, ya vienen con conceptos. Y una de ellas es sobre la disciplina. Y todo depende en qué tipo de disciplina fue aquí en el hogar. Y cuando no es la misma, entonces ya hay conflicto, primeramente entre los cónyuges. Y por eso es que cuando, vamos a suponer que el padre tenga una disciplina autoritativa, que si Dios nos permite, vamos a ver eso, ¿verdad? Y la mujer tenga una disciplina permisiva, y hay conflicto. La mujer, no me toques a mis hijos, yo me encargo de ellos. Me pongo yo a pensar concerniente a la mamá de Timoteo. ¿Cuál sería el tipo de disciplina del padre Timoteo? Porque Timoteo tenía padre, pero era griego. Hechos capítulo 16 habla de eso. Solo que entonces su manera de pensar, sus conceptos eran diferentes a la ley de Moisés. La mamá y la abuela fueron guiados, enseñados, ¿verdad?, concerniente a la ley de Moisés. Pero el gentil no. Y ahí está, ¿verdad? Esto es lo que dice Hechos, capítulo 16, 1 al 4. Pero dice que, 2 Timoteo, capítulo 1, 6 en adelante, que las mujeres fueron los que instruyeron a Timoteo y le dieron una buena disciplina. Porque 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice que desde su niñez él vino a conocer las Escrituras. Y las Escrituras fue la que le dio temor a Timoteo. Fue lo que lo hizo a Timoteo lo que él era de joven. Noten que cuando él era de joven, toda la congregación, Hechos capítulo 16, se quedaba admirado de él. Es decir, que era un joven, ¿verdad?, excelente, un joven con buen comportamiento, un joven, bueno, aunque la Biblia no lo diga, pero uno viene a deducir esto a consecuencia de lo que dice el texto. Solo que entonces también tenemos que considerar esto. Por eso digo, ¿verdad? Hablamos solamente de esto, pero hay muchas cosas que necesitamos que considerar. Y muchas de las veces por eso el hombre, ¿verdad?, se viene a frustrar con la mujer y dice, ¿sabes qué? Tú haz lo que te da la gana con ellos. ¿Verdad? ¿Qué pasó, hermano? Se ponen muy serios. Sí, llegan hombres que dicen, ¿sabes qué? Tú haz lo que te da la gana con ellos. Yo no me quiero entremeter, yo no quiero hacer nada. Y entonces, ¿qué tipo de disciplina está usando? ¿Está usando este tipo? Si está usando este tipo, entonces al rato va a haber problemas. Y cuando hay problemas, ¿verdad? ¿Qué es lo que la mujer dice? Es tu hijo, habla con él. Oye, ¿qué quieres que le diga? ¿Tú sabes bien cómo soy yo? Después vienen otros tipos de conflictos. Porque ya el hijo fue criado de una forma diferente al pensamiento del padre. Y el padre lo único que sabe nomás es ser autoritativo. Y cuando eso viene a ocurrir, ¿qué creen que va a pasar? Va a haber otro pleito. ¿Sí? Los miro muy callados, hermanos. Pues sí, háblenme, brother, porque yo quiero saber qué dirección estoy tomando. Ahorita tengo un problema, dice el muchacho. Por favor, hoy no me digas nada. Y hace lo que Sí, yo no quiero que haga. Lo Sí. que él sabe que no me gusta que haga. sí. Ir a sacar la pistola, andar tronando. Hoy no me digas nada, tengo un problema. O sea, Y ya cuando andas de joven, ya el joven tiene que tratar con su novia, ya tiene carro, ya tiene mucha libertad. ¿Qué vas a hacer? Dame la llave del carro. Sí, te va a hacer caso. ¡Pum! Se arranca, se va. Y todo esto, hermano, viene a meterse en todo esto. De tal manera, ¿verdad?, que es un problema que si acaso no entendemos y lo pensamos correctamente, se viene a perder el balance, se viene a perder el enfoque y ya es muy difícil.
de corregir. Hermana Alicia. Como dice usted que los jóvenes cuando se salen se creen que ya no nos podemos meter con ellos, porque ya son 18 años que salieron fuera. ¿Sí? Nosotros ya no podemos disciplinarlos, sino aconsejarlos, porque nosotros sabemos que no lo vamos a disciplinar nosotros, sino el que los va a disciplinar es el Señor, y Él bien lo. Pero por eso digo, hermana, estamos tratando con dos casos. Vamos a poner que no sea miembro de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a tratar? Si es miembro de la iglesia, si se sale de la casa, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el papá o la mamá? La mamá es más emocional. El padre no. Este hijo ya no me pisa mi casa. Ya no va a regresar hasta que pida perdón y hasta que se arregle. Y la madre, ¿cómo puedes hacer esto con tu hijo? ¿Es tu hijo? Ya estamos hablando de dos cosas. Solo que se envuelve todo esto. Y entonces el conflicto cuando llega a ese nivel, ya entra entonces, la madre va con los ancianos de la iglesia. Los ancianos ya vienen a intervenir. Entonces ya se viene a escalar a otro nivel. ¿Me entiendes? Solo que tiene potencia de crear, hacer un problema muy grande. Que no solamente viene a afectar a los padres, a la familia, sino también a la iglesia en total. Y finalmente se va el hijo, ¿verdad? Y el hijo, pues como anda bien volado, bien enojado, ¿verdad? Todo depende del carácter del hijo o de la hija. Y Dios no lo quiera, va y se mata en un accidente. ¿Qué pasa? Yo tengo una tía que hasta ahorita, ¿verdad?, está trastornada por causa de eso. Nomás por una decisión que hizo ella, La ¿mano? esposa no perdona al marido porque por causa de él, el hijo se mata. Sí, exactamente con mi tía. Y luego viene que el divorcio, porque ya no se ven igual. Solo que hay muchas complicaciones en todo esto, hermana. Muchos piensan, ¿verdad?, que no, hombre, pues enchílame otra y hay. No. Esto es muy complicado. Es muy complicado esto, cuando estamos tratando con los hijos e hijas. Y nosotros los hispanos somos muy emocionales concerniente a eso, especialmente las mujeres. Bueno, hay algunos varones también, ¿verdad?, que son muy emocionales, porque hay unas mujeres que también son medias Juana Gallo, ¿me entiendes? Digo yo. ¿Algo más? Pues nada más, hermanos, aquí el único culpable no es el hijo. El único culpable somos nosotros los padres por no tomar decisiones correctas. Ah, hijo de su. ¿Qué pasó, brother? Sí, así es. Pero, yeah. Pero tiene razón, hermano Reyes, lo que dice, ¿verdad? Aquí no es problema del hijo o la hija, es problema, estamos hablando de los padres. La disciplina paternal. Y aunque muchos quizás lleguen al punto de que no es mi culpa, es culpa de ellos. Pero al final de cuentas, ¿a quién creen ustedes que Dios le va a llamar cuentas? A lo mejor los padres. A lo mejor los padres. Dios nos va a decir, mira, yo te di a este hijo, yo te di a esta hija. Y mis instrucciones eran claras, Malaquías capítulo 2, versículo 14 en adelante, que lo criaras en la piedad. Y no lo hiciste. Es que no tenía las direcciones, ahí está la Biblia. Te dice paso por paso lo que tenemos que hacer. Solo que, pregunta o comentario, y es todo lo que tuvimos tiempo para hablar en esto. Te dije, hermano, que no íbamos a acabar todo esto. Ya de cierta edad los hijos ya son responsables ante Dios. Si los padres no cumplieron enseñarles, ellos ya después cuando lleguen a cierta edad, ellos van a ir a responder a Dios por lo que ellos hicieron ya de edad. Aunque los padres muchas veces no les enseñan, pero ellos saben como quieran, porque Romanos capítulo 2 nos dice de la ley, la que está en nuestro corazón. No necesariamente tenemos que decir exactamente qué,
porque no hay padres perfectos, porque todos llegamos a cometer errores con nuestros hijos, pero si nosotros hicimos lo posible de enseñarles, y a ellos a cierta edad ya van a responder a Dios por los pecados que ellos cometieron. Ya. Miren, lo que Aurora acaba de decir es cierto, porque en Levítico capítulo 10, los hijos de Aarón, ¿ya eran jóvenes o eran ya adultos? Eran adultos, pero todavía estaban bajo la responsabilidad de Aarón, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Cuando ellos ofrecieron fuego extraño, que Dios los consumió, ¿qué es lo que le dijo Dios a Aarón? No llores por ellos, ni vayas a verlos. ¿Qué le dijo eso? Sí, sí le dijo eso. Entonces, miramos nosotros que hay un tipo de responsabilidad de los padres, un tipo de culpabilidad, pero Dios no le tomó a cuenta a Aarón, ¿verdad? Por lo que ellos hicieron porque ya eran adultos. Dios ya los viene a juzgar por sus acciones. Y es lo mismo que está diciendo Aurora. Cuando ya les instruimos y ya ellos salen, ¿verdad? Y hacen sus cosas, pues les podemos aconsejar. Pero la cosa es que tenemos que entender las consecuencias de ellos son los que en ocasiones los traen al punto que ellos están. Y solamente le debemos de dar instrucción. Hermana Linda. Cuando los hijos, hermano, están instruidos en la iglesia, ¿verdad? Como nosotros, nuestros hijos, y a todos los traemos a la iglesia de chiquitos y de grandes igual, hasta que ellos se hacen para un lado, ¿verdad? De ya no querer, entonces pues ya es decisión de ellos, ¿verdad? Pero ellos saben, Yeah. saben bien, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, ¿qué ahora será la responsabilidad de los padres? Porque no puede ser la misma. Hermana Linda. Sí, hermano, yo tuve problemas con mi hijo mayor. Apenas sido criado, tuve muchos problemas en su adolescencia hasta que murió revisión con la mí. Siempre lo molestaba, me castigaba, lo corría de la casa, volvía a la iglesia, pero eterno. Y una vez yo ya estaba muy triste, llorando con él, diciendo que había fallado de mi papá. Y lo que él me dijo, ya no llores.